Bien, muchachos, vamos a comenzar con la clase de Derecho Internacional Privado, lo que corresponde a la semana número 5. El tema que vamos a estar disertando esta mañana es el principio del respeto internacional de los derechos adquiridos. Este es un tema que no estaba en el programa, pero tomando en cuenta que los temas que hemos venido viendo son bastante cortos, pues logramos incorporar este tema que es bastante importante también. Entonces, previo a continuar, solo voy a verificar si se escucha y si se ve la diapositiva. Si me pueden avisar, por favor. Bien, comenzamos entonces con la clase, decía, semana número 5. El tema que vamos a estar platicando este día es el principio del respeto internacional de los derechos adquiridos. Hablando precisamente de este principio del respeto internacional de los derechos adquiridos, ya no es una simple acuerdo bilateral de manera amistosa entre los estados el respetar los derechos adquiridos por cualquier persona particular de carácter internacional, sino que ahora ya es un principio el cual cada estado se obliga a respetar este principio del respeto internacional de los derechos adquiridos, todos aquellos derechos que son adquiridos por una persona particular en el ámbito internacional, puede ejercer o solicitar su aplicación o su respeto donde quiera que se encuentre, ya que los estados quedan, denme un segundo, ya que los estados que han decidido hacer suyo este principio se han comprometido para velar por el cumplimiento y respeto tanto de derechos y obligaciones de carácter internacional de las personas particulares. ¿Qué es este principio del respeto internacional de los derechos adquiridos? Siempre que un derecho ha sido legítimamente adquirido en un estado, de acuerdo con las leyes allí en vigor, debe ser reconocida su existencia por cualquier estado en el que se pretenda hacer valer. Repito, ¿en qué consiste el principio del respeto internacional de los derechos adquiridos? Nos dice el derecho internacional privado que siempre que un derecho ha sido legítimamente, o sea, de conformidad con la ley, ha sido legítimamente adquirido en un estado, de acuerdo con las leyes allí en vigor, debe ser reconocida que su existencia por cualquier estado en el que se pretenda hacer valer. Según algunos tratadistas como Martens, dice que el respeto en cuestión constituye para todo Estado una verdadera obligación jurídica. Lo dicen varios tratadistas, entre ellos el tratadista Martens nos dice estas palabras, que el respeto en cuestión, o sea, el principio del respeto internacional de los derechos adquiridos, constituye para todo Estado que una verdadera obligación jurídica, un verdadero respeto a ese derecho adquirido de conformidad con la ley en el estado donde lo haya adquirido. En este caso, muchachos, diríamos que no estamos frente a un conflicto de leyes. Acá no estamos, cuando hablamos de este principio, no estamos frente a un conflicto de leyes, sino simplemente ante un acto que se llevó a cabo en una jurisdicción diferente a aquella ante la cual las partes desean hacer valer. ¿Desean hacer valer qué? Desean hacer valer un derecho o hacer cumplir una obligación. Repito, para que nos quede claro, porque de acuerdo a lo que hemos estado viendo en cuanto al derecho internacional privado, siempre estamos en conflicto de ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se invocan dos o más normas. Acá no, acá ya está, se ha adquirido un derecho o se ha adquirido una obligación y los estados van a respetar
esos derechos adquiridos siempre y cuando hayan sido obtenidos de forma legítima, ¿verdad? De conformidad con la ley. Entonces, en este caso, cuando ya se ha adquirido ese derecho, se tiene esa obligación, decíamos que en este caso, entonces, no estamos frente a qué, no estamos frente a un conflicto de leyes, donde se están invocando dos normas para que se apliquen, no, aquí ya se adquirió de forma legal a nivel internacional un derecho o una obligación. Entonces, cuando hablamos del principio del respeto internacional de los derechos adquiridos, no estamos frente a un conflicto de leyes, sino simplemente ante un acto que, un acto que se llevó a cabo en una jurisdicción diferente a aquella en la cual las partes desean hacer valer. Hacer valer, ¿qué decía? Hacer valer un derecho o hacer que se cumpla una obligación. Traemos como ejemplo siempre un ejemplo sencillo para que lo entendamos, ¿verdad? El caso, por ejemplo, decíamos, hemos hablado siempre del matrimonio, ¿verdad? El matrimonio celebrado en el estado, podríamos decir un matrimonio celebrado en el estado X, los contrayentes establecen su domicilio en el estado Y, en donde desean hacer valer los derechos adquiridos por el acto de matrimonio. O lo voy a decir en otras palabras, un matrimonio que está adquirido, digamos, en España, y cumplieron los requisitos que España exige para poder llevar a cabo ese acto, como es el acto matrimonial, pero ellos se van a vivir a Francia y es ahí donde quieren hacer valer esos derechos adquiridos por el acto del matrimonio. La corte o tribunal del Estado de Francia, diríamos en este caso, deberá necesariamente acudir a la ley del Estado de España para conocer los derechos y su extensión de esos derechos adquiridos en ese Estado. Entonces, diríamos que invariablemente lleva a la aplicación de una ley extranjera, pero sin que exista verdadero conflicto con una ley jurisdiccional local, porque lo que va a hacer nada más verificar si este matrimonio que fue celebrado en España cumplió los requisitos correspondientes y si los quieren hacer valer en Francia, pues primero el juez va a verificar que esos derechos se han sido adquiridos de forma legítima, que sí se cumplió con la ley y por lo tanto, una vez que el juez verifica que sí que se cumplió con la ley, perfectamente pueden hacerlo valer. ¿Hacerlo valer en qué sentido? En un divorcio, en una fijación de pensión alimenticia, etcétera, en el reconocimiento de hijos durante el matrimonio, etcétera. Todo eso son derechos que van a respetar cualquier estado del mundo siempre y cuando hayan sido adquiridos de forma legítima. A eso se refiere el principio del respeto internacional de los derechos adquiridos. ¿Cuáles son las condiciones para la aplicación de este principio? Para que este principio, para que un Estado pueda respetar definitivamente esos derechos adquiridos o esas obligaciones adquiridas, pues deben darse ciertas condiciones. En este caso deben darse tres condiciones en especial para reconocer esos derechos adquiridos internacionalmente y que quieren hacerlos valer en otro estado, ¿verdad? Derechos y obligaciones que fueron adquiridos en un estado X y que los quieren hacer valer en un estado Y totalmente distinto, ¿sí? Para que este estado Y lo reconozca, dice, bueno, deben darse por lo menos tres requisitos indispensables. Eso aplica para Guatemala también, muchachos. Pues estamos hablando así de forma general de todos los estados, pero son parte también de este principio también es reconocido por el Estado de Guatemala, lo adquirió, lo asumió, lo suscribió, lo ratificó y hoy es una obligación, una verdadera obligación jurídica para el Estado de Guatemala reconocer ciertos derechos adquiridos en otros estados, ya sea por sus nacionales o extranjeros y que quieran hacerlos valer en Guatemala. Esto funciona igual para todos los estados. ¿Qué condiciones debe darse para que se pueda el estado respetar esos derechos adquiridos? Condiciones de aplicación. La primera, que se haya adquirido un derecho, definitivamente, ¿verdad? Que se haya adquirido un derecho, porque no vamos a venir a pedir un divorcio aquí en Guatemala y decir, bueno, es que vivo con esta persona, pero nunca contrajeron matrimonio en ningún lado. Entonces, si no tienen el derecho, no lo pueden pedir, ¿verdad? ¿Cómo van a pedir un divorcio si no existe el matrimonio? Entonces, para que se pueda reconocer ese derecho o esa obligación, en primer lugar, la primera condición es que se haya adquirido un derecho y que se haya adquirido legítimamente, ¿verdad? No ilegítimamente, que se haya adquirido legítimamente. Cuando decimos que se ha adquirido legítimamente, que se ha cumplido con las leyes, dependiendo del acto que sea. Si, digamos, estamos hablando de un contrato de compraventa que se celebró en otro país, pongamos que se celebró en Perú, ¿sí?
pero las personas están aquí en Guatemala y lo quieren hacer valer acá, perfectamente lo pueden hacer valer siempre y cuando demuestren que ese derecho que tienen se adquirió legítimamente, ¿verdad? Que fue celebrado ese contrato cumpliendo los requisitos que la legislación peruana exigía para ese tipo de actos. Entonces, para que se pueda solicitar su aplicación o su cumplimiento, obligar a que se cumpla con la obligación adquirida en aquel lugar, primero debe demostrarse que se adquirió legítimamente un derecho, que sí existe el derecho para poderlo reclamar, ¿sí? A eso se refiere la primera condición, que se haya adquirido un derecho. En segundo lugar, para que se pueda respetar ese derecho adquirido internacionalmente, la segunda condición de aplicación es que dicho derecho haya sido adquirido y de conformidad con una ley vigente. Que cuando celebraron ese contrato, cuando celebraron ese acto, cuando adquirieron ese derecho o esa obligación, se hizo definitivamente de conformidad con la ley vigente en ese momento, en el lugar donde se celebró, donde se adquirió ese derecho, donde se adquirió esa obligación. Entonces, la segunda condición es que para poder reclamar la aplicación de ese derecho haya sido adquirido de conformidad con una ley vigente, ¿sí? Que tiene un sustento legal la adquisición de ese derecho o de esa obligación, que tiene un fundamento legal y por eso se está exigiendo se está reclamando su aplicación, ¿verdad? O se está queriendo que se haga valer en un estado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque sí se adquirió un derecho y porque ese derecho se adquirió de conformidad con una ley vigente en el momento oportuno cuando se celebró. Y la tercera condición para que se respete ese derecho al principio, ese principio al derecho, derechos adquiridos internacionalmente, es que el respeto del mismo sea explícitamente invocado por las partes o por una de ellas, o que sea reclamado por una de las partes ya sea por ambas partes o por una de ellas. Entonces ya se sabe que se adquirió un derecho, sí. Que se adquirió de conformidad con una ley vigente, sí. Ahora, ¿qué condición falta? Que vayamos y lo reclamemos ante un juez. Vengo a que se obliga a que se cumpla con esta obligación, ¿sí? Vengo a, señor juez, nosotros contrajimos matrimonio no aquí en Guatemala, sino en otro país, pero lo adquirimos legítimamente y lo demuestro porque aquí está, lo adquirimos de conformidad con la ley y hoy vengo a, eso me da el derecho a solicitar el divorcio aquí en Guatemala, aunque el matrimonio no fue celebrado en Guatemala. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con esas condiciones y ahora vengo a cumplir con la tercera condición, que es reclamar o invocar que se aplique o invocar que se materialice una institución a la cual tengo derecho porque el derecho que adquirí me lo da. ¿Sí? Que como hijo o como madre vengo, nos hemos separado con él, nos casamos en otro lugar, nuestro hijo incluso nació en otro lugar, pero de acuerdo a ese matrimonio, mi hijo pues tiene los derechos para que el padre pueda darle manutención y vengo a hacer la reclamación aquí en Guatemala para que, como él vive acá, está domiciliado acá y no es guatemalteco, sin embargo, ese derecho adquirido legítimamente por el matrimonio que tenemos y porque él es el padre y lo reconoció allá en Estados Unidos, sin embargo, venimos a reclamar que se fije una pensión alimenticia a favor de mi menor hijo porque tiene derecho, ¿sí? Porque se adquirió un derecho, porque se adquirió de conformidad con la ley y porque ahora estoy invocando, estoy reclamando la aplicación de ese derecho y que el Estado de Guatemala tiene la obligación, por su seguridad jurídica internacional, de que se me cumpla y de hacer valer el derecho que mi hijo tiene a ser a recibir el sustento del padre que está domiciliado aquí en Guatemala. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para la aplicación del respeto al principio del derecho adquirido? Que se haya adquirido un derecho, en primer lugar, que se tenga ese derecho y que ese derecho que se tiene se obtuvo de conformidad con una ley vigente en el momento oportuno y que ahora pues ese respeto sea explícitamente invocado por las partes o por una de ellas. Tres condiciones para que se pueda respetar el principio del derecho de derechos adquiridos. Así como se tienen esas condiciones para poderlos reclamar, también hay ciertas limitaciones para poder un Estado decir no acepto o no voy a respetar ese derecho adquirido, no lo voy a aplicar porque el Estado de Guatemala no está de acuerdo. ¿Qué limitaciones tiene ese principio del respeto al derecho adquirido?
vamos a hablar también precisamente de tres limitaciones importantes por las cuales un Estado se puede abstener, aunque el Estado tiene la obligación de respetar esos derechos adquiridos, también por la misma soberanía que tiene, se pueden dar ciertas limitaciones para el no respeto de ese derecho adquirido. Este principio entonces reconoce ciertas limitaciones, que son tres en especial, vamos a hablar. La primera dice, para que, para que un Estado se abstenga de respetar ese derecho que fue legítimamente adquirido en otro Estado, dice que no se lesione el orden público interno ni las buenas costumbres. Si ese derecho, a pesar de que fue adquirido legalmente en otro Estado, el Estado de Guatemala le va a poner unas limitaciones. La primera, que ese derecho, si bien fue adquirido legítimamente, de conformidad con una ley, pero que ese derecho que adquirió en Guatemala no lesione el orden público interno ni las buenas costumbres, a sabiendas de que la noción de un orden público y de buenas costumbres es una noción muy relativa que depende de la cultura, va a depender de la educación, va a depender de la religión, entre otras, ¿verdad?, de cada estado. Repito que cuando hablamos que no se lesione el orden público interno ni las buenas costumbres, a sabiendas de todas las personas en particulares, de que la noción de orden público y la noción de buenas costumbres es una noción muy relativa y que dependiendo del estado donde se quiera hacer valer ese derecho adquirido, puede variar, porque va a depender de quién, va a depender de la cultura del país, de la educación del país, de la religión del país, de esas características muy específicas de cada estado. Por ejemplo, se dice que no lesiona el orden público, cuando hemos hablado de los matrimonios entre el mismo sexo, ¿verdad? En otros países puede ser que ya sea aceptado y lo están obteniendo legítimamente, pero si quieren hacerlo valer aquí en Guatemala, lo quieren registrar o quieren divorciarse, no se puede. ¿Por qué? Porque lesiona el orden público, lesiona las buenas costumbres. Si bien es cierto, fue adquirido legítimamente en otro estado, no lo podemos aplicar acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra ley vigente no lo permite. Aquí el matrimonio en Guatemala, artículo 78, que es el que lo regula, dice claramente que el matrimonio es solo para un hombre y mujer. No acepta otro tipo de situaciones. Por lo tanto, algo contrario a eso violentaría el orden público o las buenas costumbres. Entonces el Estado de Guatemala no está obligado a respetar esos derechos. Y las personas, si bien es cierto, lo adquirieron legítimamente, no pueden reclamarle al Estado de Guatemala, sí, pero es que nuestro matrimonio fue celebrado legítimamente, existe legítimamente, sí, pero hay ciertas limitaciones y una de ellas esta, ¿verdad? Que no lesione el orden público interno de los estados ni las buenas costumbres de ese estado donde quiere hacerse valer ese derecho adquirido. En segundo lugar, otra limitación que puede producirse para que el Estado no respete ese derecho adquirido es que no exista imposibilidad material. Que no exista imposibilidad material. ¿A qué se refiere? Es decir, que el Estado en donde se está presentando la cuestión contenga también disposiciones que atiendan a preservar al mencionado derecho. Por ejemplo, podríamos hablar la garantía de la propiedad literaria, artística o industrial. Es claro que si un Estado no reconoce estas, no podrá pedirse el respeto de los mismos. Si nosotros no tuviéramos una ley de propiedad intelectual, ¿sí? O derechos de autor, alguien no podría reclamar acá que él es el legítimo propietario de un arte, de una música, etcétera, y pedir que se castigue a quien esté plagiando prácticamente algo que es propiedad de su autoría. Para que se pueda aplicar en ambos estados debe estar regulado, ¿sí? ¿El matrimonio está regulado en Estados Unidos? Sí. ¿Está regulado en Guatemala? Sí. El matrimonio, ¿cómo se regula en Estados Unidos? Ahí es donde puede variar y donde va a cambiar la situación, ¿verdad? Sí existe la institución, pero no de la misma manera. Y si esa manera viene, o sea, para que me entiendan, esta segunda limitación es que debe existir en ambos estados la institución. Si alguien en Guatemala, alguien que contrajo matrimonio, un hombre o una mujer contrajeron matrimonio en X estado donde antes no estaba regulado el divorcio y venía a Guatemala y veía que aquí sí se podía divorciar, decía queremos divorciarnos, obviamente el juez primero tiene que ver que ese derecho sea adquirido haya sido adquirido legítimamente, que haya cumplido las condiciones que ya vimos.
Ahora la segunda, que no se den las limitaciones. La primera es que no se lesione el orden público. Bueno, no se lesiona porque el matrimonio aquí en Guatemala también es aceptado. Entonces están pidiendo divorcio, aquí en Guatemala también se acepta el divorcio. Pero allá veamos los alcances del divorcio en aquel país donde lo pidieron, resulta que no existe el divorcio, entonces no se pueden divorciar. ¿Por qué? Porque que no exista imposibilidad material se refiere a que deban estar reguladas esas instituciones en ambos estados. Si en uno de los estados donde se adquirió no existe el divorcio, si allá solo existe matrimonio, pero no el divorcio, quiere decir que se casan para el resto de su vida, ¿verdad? No se pueden divorciar. Entonces Guatemala no puede divorciarlos porque en aquel lugar hay una prohibición, hay una limitación. Entonces, para que pueda exigirse también el respeto al derecho, deben estar esas instituciones que se están invocando que se respeten o se apliquen, deben estar en ambos estados. Y en este caso no se cumple, que no existe imposibilidad material. Eso dentro del Estado de Guatemala para decir, disculpen, no los puedo divorciar porque hay una limitación, una imposibilidad material, ya que en el estado donde ustedes contrajeron no existe la institución del divorcio. Por lo tanto, no podemos aplicarle una institución que no existe en aquel lugar donde adquirieron ese derecho. ¿Sí? Esa es otra limitación. Y existe otra limitación que es el derecho invocado todavía se repute vigente en el país donde se adquirió. Que el derecho invocado todavía se repute vigente en el país donde se adquirió. Si en dicho estado ya prescribió, ya precluyó su ejercicio o simplemente fue declarado inexistente, no podrá exigirse su cumplimiento en otro estado, aun y cuando este último lo reconozca en sus propias leyes. Entonces, otra limitación es que el derecho invocado todavía se repute vigente en el país donde adquirió. Eso significa que si en dicho estado ya prescribió, si en dicho estado ya precluyó su ejercicio o simplemente fue declarado ya inexistente, ya no existe ese derecho, no podrá exigirse su cumplimiento en otro estado, aún y cuando en este último estado donde se quiere reclamar lo reconozca en sus propias leyes. Entonces, tres limitaciones importantes en la cual el Estado, respetando la soberanía de los estados, también pueden limitarse a respetar ese derecho adquirido, aunque haya sido adquirido legítimamente. En primer lugar, que no se lesione el orden público interno ni las buenas costumbres. En segundo lugar, que no exista imposibilidad material. Y en tercer lugar, que el derecho invocado todavía se repute vigente en el país donde se adquirió. ¿Cuál es la importancia del principio del respeto al derecho adquirido? ¿Cuál es su importancia? Su importancia se extiende en primer lugar a la eficacia de ¿qué? De sentencias extranjeras. ¿Cuál es la importancia del principio del derecho adquirido, al respeto al derecho adquirido? Su importancia se extiende en primer lugar a la eficacia de sentencias extranjeras. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, a los efectos del divorcio legítimamente obtenido, los efectos del reconocimiento de paternidad, los documentos otorgados en el extranjero, se van a respetar. Su importancia se extiende en primer lugar a la eficacia de sentencias extranjeras. Dice, si ya, digamos, en Estados Unidos se divorciaron y allá se fijó una pensión alimenticia, por decirles algo, de $500, pues aquí lo puede hacer efectivo. Si la persona está domiciliada acá, se puede ejecutar acá, siempre y cuando haya cumplido las condiciones que ya vimos anteriormente, que ya hablamos, ¿verdad? Si allá en Estados Unidos fue que reconoció al menor, aquí sí, pero eso fue allá, aquí en Guatemala no, ese reconocimiento que fue hecho allá en Estados Unidos va a ser respetado aquí y en cualquier estado del mundo. Entonces su importancia se extiende en primer lugar a la eficacia de sentencias extranjeras. En ese sentido, entonces, ejemplo, decía los efectos del divorcio, los efectos de que han sido obtenidos legítimamente, esos se van a respetar acá y en cualquier parte del mundo. Siempre van a ser respetados cada uno de los derechos que han sido adquiridos legítimamente. Los efectos del reconocimiento de paternidad, decía, aquel que ha reconocido hijos en otros estados, pues simplemente el Estado de Guatemala va a verificar que han sido reconocidos, esos derechos se han sido adquiridos legítimamente y pueden ser perfectamente invocados en el Estado de Guatemala. A eso se refiere entonces la importancia del principio del derecho adquirido. ¿Cuál es el fundamento o los fundamentos del principio, de este principio? ¿Cuáles son sus fundamentos? Veamos, fundamento del principio.
del respeto al derecho adquirido. La razón de ser del principio se fundamenta básicamente en 4 situaciones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, este principio del respeto a los derechos adquiridos internacionalmente, su primer fundamento se encuentra en la seguridad jurídica necesaria a las relaciones jurídicas. En primer lugar, a la seguridad jurídica necesaria a las relaciones jurídicas. Parte importante de un Estado es que haya una seguridad jurídica para todos los individuos, sean nacionales o sean extranjeros. Los Estados están obligados a brindarles esa seguridad jurídica para que realmente las relaciones entre personas individuales puedan respetarse y puedan cumplirse. Todos los estados deben de tener, de poder brindarle a los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, esa seguridad jurídica de que pueden actuar dentro del mundo de lo jurídico, dentro de su estado, porque se van a respetar. Perdón. Entonces, el primer fundamento de este principio es la seguridad jurídica que debe brindar un Estado a las relaciones jurídicas que se dan dentro del mismo o a respetar aquellas que se han adquirido fuera de sus fronteras. Esa seguridad jurídica es importante, ¿verdad? Como fundamento para este principio. En segundo lugar, la existencia de la comunidad internacional y la necesidad de la convivencia y respeto mutuo. La existencia de la comunidad internacional y la necesidad de la convivencia y respeto mutuo. Eso significa que los estados dentro de la comunidad internacional dependen unos de otros. Repito, todos los estados dentro de la comunidad internacional dependen unos de otros. ¿Para qué? Para la realización de sus distintos fines, ¿sí? Y son tanto más independientes cuando más desarrollados son. Pensemos en la materia prima, pensemos en la venta de producto terminado, pensemos en la transparencia de la tecnología, actividades tan amplias de las multinacionales y transnacionales que necesitan de esa seguridad jurídica y necesitan de la existencia de esta comunidad internacional y la necesidad de esa convivencia y el respeto mutuo, ¿verdad? Entonces, es otro fundamento del principio al respeto del derecho adquirido. En tercer lugar, podemos hablar de la naturaleza social y cosmopolita del hombre. Eso lo hemos hablado, esa naturaleza cosmopolita del ser humano de querer crecer, de desarrollarse, ¿verdad? De ampliarse, tanto a nivel interno como externo de su propio estado de origen. Él debe tener la certeza que tiene esa seguridad jurídica, pero esa naturaleza cosmopolita del hombre también es su fundamento, este principio. ¿Por qué? Porque el hombre la persona individual se va a ver en la necesidad de crear relaciones con otras personas individuales, ya sea dentro de un territorio o fuera del territorio, sin romper, por supuesto, los lazos que lo unen a su patria, ¿verdad? Es capaz de establecer que relaciones civiles y relaciones comerciales con todos los ciudadanos del mundo, con la seguridad que los derechos y las obligaciones que adquieren serán respetados en todas partes. A eso se refiere esa naturaleza sociable y cosmopolita del hombre. ¿Sí? Que no se rompan esos lazos que los unen con su patria y en segundo lugar, que es capaz de establecer relaciones, dijimos, civiles, relaciones comerciales con todos los ciudadanos del mundo, con la seguridad como persona individual que esos derechos y esas obligaciones que han adquirido serán respetados en todas partes. Ese es el fundamento, el tercer fundamento del principio de los derechos adquiridos. Y por último, otro fundamento de este principio de los derechos adquiridos son los medios altamente tecnificados que tenemos hoy en día, ¿verdad? Los medios altamente tecnificados que ofrecen hoy en día a la sociedad para llevar a cabo operaciones comerciales y muchas veces ni siquiera se firman contratos, sino que solamente se establecen un acuerdo oral de caballeros de alto significado jurídico. Ese es otro fundamento de este principio, ¿sí? Bien, ¿dónde podemos encontrar el fundamento de este principio? Pues veamos el fundamento de este principio, lo vamos a encontrar, como les dije, qué leyes deben de tener en sus manos, ¿verdad? El Código de Derecho Internacional Privado, la Ley de Organismo Judicial, la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y que ya deben de estar dándole lectura a la Ley de Migración y a la Ley de Nacionalidad, que ya se los dije en clases anteriores, que deben de leer esas dos leyes. Bien, el fundamento de este principio para nosotros es ley. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar
en el artículo 26 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el artículo 26 de la ley del organismo judicial? Derechos adquiridos. Para que vean que ya es una obligación jurídica para el Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque ya forma parte de su legislación interna. ¿Qué dice el artículo 26? Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Ahí está resumido todo lo que acabamos de ver en la presente clase. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. ¿Se dan cuenta? Entonces no solo es la clase, no solo son palabras, hay un fundamento legal en Guatemala. ¿Quieren encontrar otros? Lean el artículo 5 y el artículo 8 del Código de Derecho Internacional Privado que ustedes tienen en sus manos. Artículo 5 y artículo 8 del Código de Derecho Internacional Privado y el artículo 26 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí está el fundamento legal del principio del respeto a los derechos adquiridos en Guatemala. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá entonces. Gracias por su atención. Les deseo un buen fin de semana y les deseo suerte en sus exámenes que creo que ya los tienen la próxima semana. Así que estudiar duro, pero con la recomendación de siempre. Estudien para la vida profesional, no estudien para un examen. El examen lo pueden aprobar 20 sobre 20. Lo más importante es el conocimiento que ustedes están adquiriendo y que los va a convertir en profesionales de un alto nivel, preparados para prestar el servicio que la población necesita hoy en día en Guatemala. Así que a estudiar duro para su conocimiento propio, profesional y obviamente pues para pasar ese requisito que son los exámenes, ¿verdad? Así que buen fin de semana para todos, muchachos, que estén bien y suerte en sus exámenes. Cuídense mucho.